Bien, sean bienvenidos a la unidad número 2 de la asignatura Fundamentos de Educación Virtual. En esta ocasión, pues, la unidad se denomina Introducción a la Educación Virtual. Vamos a tratar de enfocarnos en aspectos que son exclusivos de esta modalidad. Y el término educación a distancia lo vamos a dejar atrás. En este caso y de hoy en adelante vamos a hablar de la educación virtual. Posiblemente vayamos haciendo algunas comparaciones en relación a la educación presencial para poder comprender algunos detalles que me interesa que podamos definir muy bien y sobre todo comprender de la manera correcta y de esa forma pues estar familiarizado ya con las temáticas y con los términos que vamos a considerar en esta unidad número 2. Bien, antes de comenzar con los contenidos que corresponden a la unidad número 2, vamos a hacer una pequeña retroalimentación de lo que se trató la unidad número 1. Por lo general, al inicio de cada unidad siempre hago una retroalimentación de lo que se habló en la semana anterior, porque me interesa que algunos aspectos se vayan fortaleciendo y si hay dudas en su momento también se puedan ir solventando. Por ejemplo, me encantaría de los presentes. Tenemos un total de 15 participantes. Me encantaría que al menos 5 participantes me mencionaran 5 puntos claves que se trataron en la unidad número 1. En este caso, un punto por cada uno de los participantes. Cuando digo un punto no significa, ¿verdad?, que tiene algún tipo de ponderación, para nada, sino que un aspecto importante que se trató en la unidad número 1. Me gustaría que puedan levantar la mano y puedan mencionarme algunos de esos puntos importantes que se identificaron en la unidad número 1, pero por persona, uno de esos puntos. Veamos. ¿Qué nos dice Daniel, por ejemplo? ¿Qué aspectos se encontró en la unidad número 1, Daniel, que le llamó particularmente la atención y que lo tiene desde luego muy presente? Si tiene micrófono, por favor, habilítenlo y de esa manera todos les escuchamos, Daniel. Buenas noches a todos. Un gusto Buenas estar noches. nuevamente con ustedes. Yo puedo mencionar el desarrollo histórico que tuvo la educación a distancia. Recuerdo que se mostraba en el material cómo hubo acontecimientos históricos en los continentes, por ejemplo Europa, países destacaron de Oceanía, del continente africano, asiático y americano. Entonces eso me ha llamado la atención porque muchos aspectos de eso fueron a finales del siglo XIX. Entonces la educación a distancia no es nueva, sino que es algo que se ha venido haciendo, pero ahora ha cobrado más auge porque ya se ha trasladado de manera virtual. Muchas gracias, Dani, por el aporte. Justamente eso quería concluir con el aporte que daba Daniel, que eso nos confirma que la educación, en este caso a distancia, y ahora la conocemos como educación virtual, no es algo reciente, sino que tiene más de un siglo de tener, desde luego, ¿verdad?, esos antecedentes. A partir de ese tiempo se vienen dando los primeros pasos de lo que es la educación a distancia. Muchas gracias, Daniel. Nos levanta la mano José Miguel. Le escuchamos, José Miguel. Hola, buenas noches, compañeros. Licenciada, ¿se me escucha, verdad? Perfectamente. Gracias. Pues por mi parte, solo recalcar ciertas cosas. Bueno, retomando lo que dijo el compañero y concuerdo con él, básicamente la educación a distancia se está dando desde ya
décadas hacia atrás, y básicamente la asignación de la semana que nos había dejado nos dio mucho sobre qué explayarnos en el tema. De hecho, no sé si llegue a tomarse esto como punto válido, pero por ahí había leído que incluso en el siglo XII ellos lo tomaban como cierta educación a distancia, pero no era tanto así, donde no sé, habían filósofos que se comunicaban por medio de cartas con sus discípulos. Entonces eso, ellos al final ahí lo tomaron como un registro de educación a distancia, aunque no creo que sea el caso. Pero tomándolo en este aspecto, en el siglo XIX, siglo XX, ciertamente la educación a distancia es la predecesora de la educación virtual actualmente. De hecho, nos pudimos dar cuenta, sobre todo en mi caso, que estudié un poco sobre la historia europea, las diversas asociaciones que se formaron para que ciertos países que estaban cursando un momento de pobredumbre social y demás, estas actividades hicieron de que la educación tuviera un fortalecimiento en la sociedad en algunos países y fue completamente revolucionario en ese aspecto. Y nada más tocar también las generaciones de la educación a distancia, en las que inicialmente por correspondencia, muchos ya comenzaron a tomar más fuertemente gracias a la enseñanza multimedia y otras directamente por la telemática, como lo es Finlandia, que creo que por ahí tomó fuerza y es actualmente una de los iconos en la educación virtual. Nada más. Gracias. Muchas gracias, José Miguel. Usted acaba de mencionar aspectos bien importantes y justamente tienen que ver con la pregunta que les iba a hacer. Y si puede José Miguel responderme la pregunta, perfecto, José Miguel. Si no, le damos la oportunidad a alguien más. ¿Qué pasa si a ustedes les preguntan, por ejemplo, cuál es la diferencia entre educación a distancia y educación virtual? ¿O qué relación tienen estas modalidades de estudio? Usted prácticamente casi me dio la respuesta, pero me encantaría, José Miguel, que si me pueda responder esa pregunta. ¿Existe alguna diferencia o alguna relación entre la educación a distancia y la educación virtual? Bueno, me voy a atrever, pero no sé Atrévase. no sé si esté acorde. A ver, la educación virtual, bueno, comenzamos primeramente con la educación a distancia. No necesariamente es algo nuevo, porque lo que se ha visto como nuevo es que ahora las metodologías y todo el plan educativo, ahora se utilizan las tecnologías de la información como medio para tener una interacción entre estudiante y docente. Entonces, básicamente es la digitalización de la educación a distancia, o al menos así lo veo. La digitalización de la educación a distancia. Usted Sí. acaba de mencionar un punto bien importante y dar respuesta a la primera pregunta, la diferencia, en pocas palabras, el uso de la tecnología, y ahí responde. Pero hay una palabra que también me encantaría de la cual se empoderen cuando queramos hacer una relación entre educación a distancia y educación virtual. Es una palabra que creo que usted ya la mencionó, José Miguel. Esa relación que existe entre la educación a distancia y la educación virtual. Creo que ahí pierdo puntos. Usted mencionó cómo la educación a distancia ha ido evolucionando, habló de las generaciones. Y vean la educación virtual precisamente eso, como una evolución de la educación a distancia. ¿Por qué? Hemos visto las etapas por las cuales ha ido pasando. Y usted lo mencionó, José Miguel, y prácticamente nos dio la respuesta. Y la gran diferencia que tiene la educación virtual es la incorporación de las tecnologías de información y comunicación. Pero prácticamente la educación virtual se ve como una evolución de esa educación a distancia. Muy probablemente cuando ustedes lean textos relacionados a educación
a distancia en general, se van a encontrar con el término de educación a distancia tradicional. ¿A qué se refiere eso? Aquella modalidad de estudio que es a distancia, pero que no utiliza o no ha utilizado las tecnologías de información y comunicación, que utilizan, por ejemplo, los recursos impresos, en este caso libros, por ejemplo, para poder hacer llegar al estudiante las diferentes clases, las diferentes actividades y posteriormente, ¿verdad?, una comunicación a través de algún medio, por ejemplo. Les menciono la experiencia que conocimos muy de cerca de la Universidad de Educación a Distancia de España. No sé si los conté la semana pasada, creo que no. En el 2012 aún, imagínense, en el 2012 aún, esta universidad estaba cumpliendo 40 años, si no me equivoco, de ser fundada. Tiene su propia editorial y el medio a través del cual hace llegar toda la información, es decir, todo el contenido a desarrollar a los estudiantes es a través de libros. Ellos crean sus propios libros y estos son los que le hacen llegar al estudiante. Me llamó la atención que en el 2012 ellos no estaban ocupando las plataformas virtuales como ese medio fundamental a través del cual se va a comunicar con el profesor. Era muy opcional. Ellos estaban trabajando bajo el método tradicional. Sin embargo, ya a estas alturas sí, ya se ha incorporado el recurso tecnológico. Entonces, cuando ustedes escuchen ese término de educación a distancia tradicional, se refiere precisamente a eso, a que no se ha evolucionado, no se había evolucionado aún al uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación, sino que estaban manejándose algunos métodos tradicionales como el recurso impreso para poder hacer llegar las diferentes clases, por ejemplo. Ahora bien, además de lo que ya mencionó Daniel y José Miguel, ¿algún otro punto que quisieran resaltar que llamó particularmente su atención de la unidad número 1? ¿Que quisieran aportar? Mairene, Romeo, ¿algún comentario que quisieran hacer al respecto? ¿O algún voluntario? Bien, creo que están un poquito calladitos. Los comentarios que ya hicieron los compañeros creo que... Donatila. Le escuchamos, Donatila. ¿Puede activar su micrófono, Donatila? Buenas noches, licenciados. Buenas noches. Compañeros. Con respecto a los elementos importantes de la clase anterior, considero que algunos fueron como los factores que impulsaron el crecimiento de la educación a distancia, el nacimiento y el crecimiento. Se mencionaba algunos avances en el área sociopolítica, el aumento, por ejemplo, de la demanda social, la exigencia de la presión social. También se hablaba de la exigencia de las vías y económicas que fuesen accesibles a la población, igual que también de la población desatendidos que no para poder tenerlos. Se hablaba también de la necesidad de aprender a lo largo de la vida y de la carestía también de los sistemas convencionales. Creo que esos fueron algunos elementos importantes y como ya lo han mencionado los compañeros también, el tema de las generaciones que han ido evolucionando a lo largo del tiempo de la educación a distancia, la transformación de las tecnologías, que es algo muy importante dentro de este proceso de la educación virtual. Muchas gracias, Donatila, y gracias por recordarnos esos puntos tan importantes. ¿De dónde viene y por qué surge la educación a distancia? No podemos verlo como una moda, decíamos en la sesión anterior, no podemos que es simplemente una iniciativa de las instituciones, sino que la educación
surge, o mejor dicho, la educación a distancia surge a raíz de una necesidad. Y Donatilla lo explicaba perfectamente bien. ¿Cuáles fueron esos factores que incidieron para que naciera, pero al mismo tiempo para que se desarrollara la educación a distancia? Poblaciones desatendidas, decía Donatilla, que aunque quisieran formarse en una institución presencial no podían. Sus mismas responsabilidades, sus mismas ocupaciones no se lo permitían. No tenía esa flexibilidad el modelo educativo presencial como para poder asistir a unas clases únicamente en las jornadas que estas personas podían, que por ejemplo era en la noche, el fin de semana, es decir, fuera de sus horarios laborales normales. Es ahí donde decía el mismo contenido de la unidad número 1 que muchos expertos consideraban que no estaba la respuesta en simple y sencillamente de abastecer de recursos a las instituciones, de qué tener el personal humano necesario, sino más bien exigía la necesidad de un cambio del modelo educativo y en ese caso era necesario una nueva modalidad de estudio. Y gracias a eso es que surge la educación a distancia. Mairene, díganos, Mairene, tiene la mano alzada, le escuchamos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Espero se escuche bien. Bueno, algo que me llamó a mí la atención del material de esta unidad fue que se trató de forma breve, ¿verdad? Pero lo que fue el desarrollo de la educación a distancia en nuestro país. Yo sé que la mayoría pues ya tiene experiencia en lo que es docencia y en el país es muy común ver a niños, adolescentes que solamente llegan, bueno, antes de los programas que el gobierno implementó de los paquetes escolares, la educación se volvió más gratuita hasta nivel de educación media, pero esto no existía previamente. Por ejemplo, en los años de 1990, inclusive en parte del 83, la educación media todavía era un privilegio. Y la mayoría, pues los que lograban continuar, trabajaban y estudiaban gracias a la modalidad a distancia que se implementó para mantener los estudios de educación media. Personalmente, pues es un logro que aplaudo al Ministerio de Educación haber considerado a estas personas y es algo que mencionaba la compañera Donatilla, que justamente la educación a distancia nace de la necesidad de ver ese interés en el caso de que nos ubicamos en El Salvador, de cada persona de formarse. Y lo mismo sucede, algo que me llamó la atención también que usted dijo, Máster, es que a veces pensamos que esto de estudiar virtual es moda, pero no. Por ejemplo, en el caso aquí, yo sé que los compañeros todos trabajamos, un alto porcentaje, tenemos nuestras horas laborales quizás de 7 a 5, de 8 a 4, independientemente, y estar en forma presencial o a distancia se nos dificulta. Y justamente por el hecho de seguir mejorando como profesionales, decidimos continuar estudiando. Y estas modalidades pues nos permiten hacer eso. Ese es mi aporte. Muchas gracias, Mairene. Y es que si ustedes se fijan, si nosotros nos queremos ubicar en ese tiempo, estamos hablando por ejemplo de 1960, solo poniendo de referencia por ejemplo a España, realmente la educación a distancia surgía a raíz de esa necesidad, pero si nos ubicamos justamente en esa época y vemos el momento en el que nos encontramos, nos vamos a dar cuenta que son necesidades muy similares. Y quizás unas necesidades y quizás factores en común que tiene la época, en 1960, por ejemplo, de España, a la época que nosotros tenemos, es que ahora nosotros sentimos la necesidad como profesionales de seguirnos formando, de seguirnos actualizando. Pero las mismas responsabilidades o ocupaciones que tenemos no nos permiten estar en una clase presencial normal. Imagínense querer estar, por ejemplo, en un horario normal de 7 de la mañana a 12 del mediodía, por ejemplo, cuando tenemos responsabilidades laborales, familiares, tantas ocupaciones. Entonces, son esas mismas necesidades las que a nosotros ha permitido que también la educación virtual en nuestro país vaya evolucionando. Nos llama tanto la atención, por ejemplo, cuando la universidad ya lanzó esta maestría y vimos tanta demanda, nos dimos cuenta que realmente la necesidad es latente,
que los profesionales necesitamos alternativas de formación más flexibles, que se adapten a nuestro tiempo y también que se adapten a nuestras necesidades. Y es por eso que la educación virtual está dando una respuesta tan importante a esa necesidad que nosotros tenemos. Veámoslo en la pandemia ahora, y si lo queremos ver ya desde el punto de vista 100% virtual. ¿Quién, o mejor dicho, qué modelo educativo es el que ha tenido presencia y que ha dado respuesta a esta necesidad que se nos ha presentado? ¿Qué pasaría si la educación virtual no se hubiese implementado? Simple y sencillamente, el proceso educativo en las diferentes instituciones, de diferentes niveles, se hubiese detenido. Imagínense a nivel mundial, se hubieran suspendido las clases y no hubiéramos tenido algún mecanismo para poder llevar a cabo este seguimiento, el caos que en este momento se estuviera viviendo. Sin embargo, a pesar de que se incorporó, muchas instituciones ya implementaron la educación virtual, en muchos casos con ciertas dificultades, pero poco a poco se ha ido avanzando. Y gracias a Dios hemos cerrado ya este año tan difícil que recién pasó y continuamos el siguiente bajo esta modalidad. Sin embargo, pues aquellas instituciones que estaban más preparadas en este ambiente, pues no ha sido del todo sencillo, sin embargo, se les ha facilitado más el proceso, ese proceso de adaptación, de pasarse a lo 100% virtual. Entonces, la educación virtual en nuestro país o en nuestro medio en este caso, pues responde a una necesidad. Y en este caso, pues a necesidades de tiempo, de espacio, e incluso, ¿verdad?, a esta necesidad tan latente que se nos ha presentado a raíz de la pandemia. Muchísimas gracias, Daniel, José Miguel y Mairene, asimismo Donatila, por sus aportes. Ahora bien, quisiera mencionar algo en relación a esta unidad número 1 para poder ya cerrarlo. He estado revisando las actividades, por cierto, recién terminé de calificar. Les sugiero, por favor, que revisen la actividad, revisen la retroalimentación y me encantaría hacer algunos comentarios puntuales. Y en este caso he hecho ciertas consideraciones por ser la primera actividad, sin embargo, en la siguiente, por favor, tomen muy en cuenta las indicaciones que están en la tabla de actividades. He encontrado aportes muy valiosos. Prácticamente en todas las actividades hay aportes muy valiosos, pero he identificado que no todos le han prestado especial atención a los criterios que se han establecido en la rúbrica. Solo como manera de ejemplo, en la rúbrica hay un criterio en el que se califica el número de acontecimientos que se colocan en la línea de tiempo. Y hay una escala, por ejemplo, ¿qué pasa si incluyó 5 acontecimientos, 10 acontecimientos, 15, 20 acontecimientos? Dependiendo del número de acontecimientos, es la ponderación que tiene. Me he encontrado en algunos casos que hay 7 acontecimientos, así es la ponderación. 10 acontecimientos, así es la ponderación. Son quizás pocos los casos en donde se cumple con el número límite, por así decirlo, para obtener la nota máxima de ese criterio, que son 20 acontecimientos. Me dio la impresión que quizás ese apartado de la rúbrica, quizás no le prestaron la debida atención, sin embargo, debido a ello, es que posiblemente vean algunas puntuaciones que a lo mejor no es la totalidad de ese criterio, pero se debe precisamente a eso. Les recomiendo que revisen cuidadosamente su actividad. Todos los que me mandaron la actividad en plataforma está calificada. Solo recibí una actividad a través de mensajería interna, que esa está pendiente de calificar, pero a más tardar mañana temprano ya va a estar calificada. Voy a tratar siempre la manera que el día que tengamos la videoconferencia, a esa fecha ustedes tengan sus calificaciones. Y les recomiendo, si hay alguna consulta en relación a la nota asignada, si necesitan alguna revisión, contáctenme que con mucho gusto lo hago. Yo voy a tratar en esta materia no solamente de enfocarme a los aspectos teóricos que se consideran en las diferentes unidades. Voy a tratar de ir relacionando también cuestiones prácticas que es necesario que desde ya ustedes los vayan tomando en cuenta.
Ahorita están como estudiantes de la maestría. Yo no dudo que más adelante ustedes estén como diseñadores de contenido, como tutores virtuales. Incluso yo no dudo que muchos de los que están en esta maestría estén al frente de unidades que van a estar dedicadas a la educación virtual. Entonces, me siento comprometida no solamente con hablar desde el aspecto teórico a lo que se refiere a la materia, sino que ustedes vayan relacionando esa parte teórica también con la realidad y también con la parte práctica. Y un elemento importante que ustedes deben de cuidar al momento de ya sea diseñar contenidos, de ser tutores, es precisamente la evaluación. Y vean lo interesante que es mantener una rúbrica en una evaluación. Ahí se establecen prácticamente los criterios que van a evaluar. Alguien decía, no sé si les comentaba en la sesión anterior, alguien decía de la importancia de la rúbrica y decía, es que la rúbrica permite objetividad en el proceso de evaluación. Y en efecto es así. O se cumplió o no se cumplió. Simple y sencillamente esa es la verdad. Entonces yo necesito que ustedes vayan considerando que en una actividad, además de leer cuidadosamente las indicaciones, identificar cuáles son los criterios que se van a evaluar, que ustedes también verifiquen la rúbrica para que vean los detalles de cada uno de esos criterios. Eso les va a permitir tener quizás más certeza de eso que se va a llevar a cabo. Y yo no dudo que cuando ustedes ya estén como docentes bajo estos entornos, para quienes no están todavía, tengan esa oportunidad de utilizar rúbricas también, pero de que ese proceso de evaluación sea objetivo a través de esas rúbricas. Alguien decía, las rúbricas son muy importantes porque las rúbricas no tienen sentimiento, porque o se hizo o no se hizo. Y yo le llamaría más que otra cosa, permite ser objetivo el proceso evaluativo. Entonces es bueno que lo tomen muy, muy en cuenta. Otro detalle que encontré en la actividad fue de que se repitieron algunos países y entre las indicaciones estaban que por favor no se repitiera. Muy probablemente se dio esa repetición o duplicidad de países porque algunos habían colocado su respuesta a un espacio donde no debían. Entonces, simple y sencillamente pasaron el aporte al foro de consulta, pero no se percataron que ese país ya estaba elegido. Por esta ocasión vamos a hacer algunas consideraciones. Sin embargo, yo les solicito que en esta segunda, tercera, cuarta y quinta actividad, por favor, tomen muy en cuenta las actividades y desde luego las indicaciones establecidas para cada una de esas actividades. Así es que yo les invito a que revisen su actividad, revisen su calificación, vean su retroalimentación, porque eso es muy importante y ténganlo presente siempre. Es bueno retroalimentar las actividades que se llevan a cabo. Si alguien alcanzó la mayor ponderación de su en esa actividad, felicitémoslo. Y desde luego, ¿verdad? Si tiene 10, pues él sabe de que todo lo hizo bien. Sin embargo, hay que hacer un comentario en relación a ese 10. Pero alguien me decía, yo tuve 5, no estoy diciendo, ¿verdad?, que es en maestría. Yo tuve 5, me decía alguien, pero el profesor no me dice en qué fallé. Y yo necesito saber qué hice bien y qué no hizo bien. Por eso es tan importante la retroalimentación. Si bien es cierto, la rúbrica le dice qué hizo bien y qué no hizo bien, por lo general es importante que hagamos siempre un comentario adicional a esa calificación que usted obtuvo. Y en la mayoría de los casos mi retroalimentación va enfocada a que faltaron algunos acontecimientos o elementos, hago esa aclaración, o elementos que estaban establecidos en la rúbrica. ¿A qué me refiero con elementos? Dentro de las indicaciones de la rúbrica establecía que esos acontecimientos deben de ir acompañados ya sea por una fotografía o imágenes o videos. Me encontré algunas líneas de tiempo que estaban muy interesantes, los acontecimientos, una secuencia lógica de toda esa cronología, pero no encontraba elementos gráficos, es decir, una imagen, un video. Y eso es lo que estaba considerado también en la rúbrica. Entonces, a partir de ahí, la nota en su momento, ¿verdad?, se va reduciendo en cada uno de esos criterios. Así es que, por favor, les invito, y era una de las recomendaciones que daba en la sesión anterior, que antes de llevar a cabo una actividad, lean cuidadosamente las indicaciones, pero sobre todo,
lean los detalles que se establecen en los criterios de la rúbrica para que usted sepa el alcance de esa actividad. Bien, ahora que hemos hablado de la unidad que recién pasó, vamos a hablar de la unidad que corresponde a esta semana, y es la unidad número 2. En esta se contemplan prácticamente 6 contenidos importantes, y el objetivo principal de esta unidad es conocer desde nuestro ente regulador cómo define la educación virtual. Pero además de eso, ya ir indagando sobre las características de esta modalidad, ver esas diferencias entre presencial y virtual, conocer las principales ventajas de la educación virtual, así como también aquellos paradigmas que existen. Porque a pesar de todo, aún tenemos algunos paradigmas relacionados a la educación virtual. Y insisto, ¿verdad? Estos grupos de maestría, en el campo en que estamos, en este caso, en la formación en la que estamos, nosotros vamos a ser quizás uno de los principales profesionales que vamos a estar educando a aquellas personas que están a nuestro alrededor sobre educación virtual. Yo no dudo que muchos de los que están acá presentes, que trabajan en instituciones educativas, muy seguramente usted sea el único que se está formando a nivel de maestría bajo esta modalidad. Y yo no dudo que usted va a tener que educar a todos los que están a su alrededor sobre esta modalidad. Por lo tanto, tenemos que conocer cuáles son esos paradigmas, saber con cuál de esos paradigmas nos estamos identificando y desde luego irlos quitando, ¿verdad? Porque tenemos que creer plenamente en esta modalidad de estudio. Y finalmente, pues vamos a hablar un poquito de los retos que tiene la educación virtual. Porque así como ustedes ven ventajas de la modalidad, también tiene retos que afrontar. Y la brecha digital, por ejemplo, es uno de esos retos. Bien, comencemos. Y comencemos con la definición de lo que es educación virtual. Valga aclarar algo importante. Me gustaría que desde ya nos vayamos familiarizando también con este término de educación no presencial. Y ya le voy a decir por qué. ¿Por qué será que a veces hablamos de educación virtual, a veces hablamos de educación no presencial? La unidad número 1 la finalizábamos con aquellos acontecimientos que el país ha tenido sobre educación virtual. Y finalizábamos con un aspecto bien importante y hablábamos que en el 2012 se creó el reglamento de educación no presencial, en este caso para instituciones de educación superior. Ahora bien, en ese reglamento se define lo que es la modalidad de estudio, pero ese reglamento se llama así, Reglamento de Educación No Presencial. Y en este mismo documento se establece que se consideran como educación no presencial la educación virtual, la educación asistida, la educación a distancia y aquellas que tengan similares características. Debido a ello, cuando nosotros hablamos de educación no presencial, prácticamente es un equivalente a educación virtual. ¿Por qué? Porque nuestro ente regulador así lo establece. Así es que se escuchan no presencial o virtual, ustedes hagan cuenta y caso que nos estamos haciendo referencia a la misma modalidad de estudio. Ahora bien, ¿cómo define el Ministerio de Educación la educación no presencial o la educación virtual? Ahí se menciona en adelante, la identifica como ENP. ¿Se acuerdan que la educación a distancia la identificábamos como EAD? Entonces, son pequeños términos, ¿verdad?, que en su momento se pueden ir ya familiarizando con ellos. Esta es una modalidad educativa cuyo proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolla empleando tecnologías de la información y la comunicación. Miguel hacía precisamente referencia a eso, que la diferencia entre educación a distancia tradicional y la educación virtual era la incorporación de las tecnologías de información y comunicación. Gracias a estos recursos que se desarrolla la educación virtual. No podemos pensar en educación virtual
sin pensar en las tecnologías de información y comunicación, sin pensar en una computadora, sin pensar en internet, sin pensar en las diferentes aplicaciones que nosotros utilizamos en el equipo y a partir de ahí comenzar ya una formación a través de esta modalidad. Pero también dice que esta modalidad a través de este recurso tecnológico permiten la ausencia total o parcial de los estudiantes, docentes y tutores en las aulas, campus universitario u otras dependencias en las que se brindan servicios educativos, contando con un sistema de gestión, de evaluación y organización académica específico y diseñado para tal fin. Muy probablemente le llame la atención este apartado, donde dice permite la ausencia total o parcial de estudiantes, docentes y tutores. Les menciono y les invito a que, si pueden, lean el reglamento de educación no presencial y se van a dar cuenta que en ese reglamento se hablan de diferentes modalidades y también está la modalidad semipresencial. ¿Por qué se refiere a que la ausencia puede ser total? Este es un claro ejemplo, que es una ausencia total del profesor y de los estudiantes en un espacio físico. Ustedes están desde su casa, yo estoy, por ejemplo, desde la universidad en este momento, pero hay momentos que cada quien está en su casa y el proceso educativo continúa. Eso significa que no tenemos ningún tipo de interacción o acercamiento físico. Entonces estamos justamente en una modalidad 100% virtual. Pero ¿qué pasa cuando dice una ausencia parcial? Se refiere precisamente a la modalidad semipresencial. ¿En qué consiste esto? En que el estudiante probablemente en su asignatura tenga a lo mejor una clase presencial y todo lo demás de esa asignatura en modalidad virtual en cada una de las semanas. En nuestro caso no, es 100% virtual. Lo semipresencial es una de las alternativas que está considerando el Ministerio de Educación. Yo creo que quienes están en el ambiente educativo lo saben, es una de las alternativas que está considerando el Ministerio de Educación como una segunda etapa. Es decir, comenzamos a lo 100% virtual, muy probablemente y de manera gradual se comience posteriormente a una segunda etapa en semipresencial, es decir, que el estudiante tenga cierto acercamiento con la institución, pero la otra parte a través de plataformas, hasta caer a una tercera etapa, en donde la formación ya se continúa presencial. Eso estoy hablando de las carreras presenciales, ya sea en instituciones educativas de educación superior o a nivel básica o a nivel de media. Entonces, cuando hablamos de ausencia parcial se refiere precisamente a eso, a una modalidad semipresencial. Otro aspecto importante que se establece en esta definición son los sistemas de gestión. Observen, por ejemplo, sistemas de gestión, de evaluación y también de organización. Pensemos en una institución y le voy a poner el ejemplo de la Universidad Gerardo Barrios, sobre todo porque ustedes están teniendo la experiencia con nuestra institución. Si ustedes se fijan, para poder llevar a cabo la inscripción o el proceso de admisión o la matriculación, como ustedes le quieran llamar, a la maestría, sé que muchos de ustedes llevaron a cabo ese proceso sin llegar a las instalaciones de la universidad. Algunos lo hicieron en línea, otros vía telefónica, otros a través de correo electrónico que se les estaba asesorando. Lo cierto es que ustedes llevaron a cabo el proceso sin tener presencia física en la institución. Ahora, ¿qué pasa al momento, por ejemplo, ya de cancelar? Si usted desea, puede hacer precisamente todo ese proceso totalmente en línea, sin necesidad de visitar un banco, sin necesidad de visitar las instalaciones de la universidad. Por eso es que la universidad también ofrece sistemas que le permitan llevar a cabo esa actividad. En su momento ustedes van a tener o tuvieron que inscribir asignaturas, o lo hicieron solitos a través del portal del estudiante o un asesor que les apoya en ese proceso. En este caso, la universidad está brindando los diferentes sistemas, las diferentes plataformas para que usted
debido a que la modalidad es 100% virtual, pueda llevar a cabo las diferentes actividades desde la comodidad de su casa o desde donde se encuentre. Imagínense, por ejemplo, en pregrado la universidad tiene estudiantes a nivel de Centroamérica, Estados Unidos, Europa, tenemos estudiantes ya en España, pero ¿qué pasa si los pagos los tuvieran que hacer de manera presencial? Imagínense, ¿creen que le estaríamos dando las oportunidades a estas personas para poder llevar a cabo ese proceso sin necesidad de tener algún tipo de interacción física con la institución? No tendría ningún sentido. Entonces, debido a ello también, esta definición exige o establece que las instituciones contemplen los diferentes sistemas para poder implementar esta modalidad de estudio. Otro aspecto importante, que incluso eso en su momento se consideró como un mito. Y más, yo creo que aún existen personas que todavía lo consideran, que en la educación virtual no se aprende, no hay evaluaciones como en lo presencial. Ustedes lo han comprobado, que realmente que sea virtual no significa que sea fácil, también exige. Llevan a cabo actividades como que estuvieran en lo presencial, con la diferencia que es usted quien dedica y decide en qué momento y en qué lugar tomar esa actividad o iniciar esa actividad y enviar esa actividad. Por lo tanto, también hay una exigencia, en este caso, durante todo ese proceso. Y si lo queremos ver desde el punto de vista de evaluación, también hay una exigencia en el sistema de evaluación. Entonces, esta es la definición que ofrece el Ministerio de Educación sobre educación no presencial o educación virtual. En esa definición podemos identificar características importantes y que son propias de la modalidad de educación virtual. La primera de ellas es el uso de las TIC. La segunda es que permite la ausencia del profesor y del estudiante en un espacio físico, llamémosles a un aula. Pero algo muy importante, que se deben de disponer de los diferentes sistemas y plataformas para que esta modalidad se desarrolle. Ahora bien, no sé si hay algún comentario en relación a esta definición, alguna duda, alguna inquietud. En el momento que deseen, pueden levantar la mano para que podamos ir interactuando durante la sesión. ¿O estamos bien? Bueno, vamos a asumir que estamos bien entonces, ¿verdad? Recuerden, me interesa que vayamos participando en las sesiones. Es muy bonito, resulta mucho más dinámico, interactivo, que vayamos compartiendo o haciendo comentarios, consultando y de esa manera pues podamos profundizar quizás en algunos aspectos que a ustedes les interesen. Ahora bien, ¿cuáles son las modalidades que se conocen de la educación virtual? Ustedes en el contenido correspondiente a la unidad número 2 se van a encontrar en este caso con 5 modalidades. La primera de ellas hablamos del e-learning. E-learning es el término en inglés que se refiere meramente al aprendizaje electrónico, no es otra cosa, pero prácticamente es lo que nosotros conocemos como educación virtual, educación en línea, educación, ¿qué otra forma la pueden conocer? Educación virtual, en línea, o el e-learning en sí. Es lo que nosotros conocemos. Ahora bien, el e-learning tiene una diferencia en relación al resto de las modalidades que observamos ahí. ¿Por qué? Porque en primer lugar tienen características en donde normalmente se aplica en un aprendizaje mucho más formal y en un aprendizaje quizás mucho más largo. Por ejemplo, la maestría. La maestría sabemos que es una carrera, en este caso, ya de posgrado. Es un plan de estudio que está muy bien estructurado. Los contenidos han sido diseñados exclusivamente para su maestría y por lo tanto pues tiene aproximadamente 2 años de duración para el desarrollo como tal de la maestría y posteriormente desde luego viene el proceso de graduación. Ahora bien, pero el e-learning se caracteriza por eso, porque normalmente es un aprendizaje formal y es un aprendizaje mucho más largo que el que ofrece el resto de las modalidades. Por ejemplo, si nosotros hablamos del be-learning,
que es otra modalidad de estudio, tiene una particularidad. El primero es 100% virtual, 100% en línea. El B-Learning es lo que nosotros conocemos también como semipresencial. Y este aspecto es bien interesante porque la semipresencialidad no está basado solamente, por ejemplo, yo tengo una carrera y 50% voy a estar de manera presencial y 50% voy a estar de manera virtual, sino que esa presencialidad o virtualidad también se puede concentrar en materias específicas. Por ejemplo, alguien me puede decir, mire, 25 materias de este plan de estudio lo voy a hacer de manera presencial y el otro 25 lo voy a hacer de manera virtual. Eso puede ser considerado como algo semipresencial. Pero más allá de eso, la semipresencialidad también se puede considerar dentro de cada una de las asignaturas, es decir, el porcentaje de la asignatura que el estudiante va a recibir de manera presencial y el porcentaje que va a recibir de manera virtual. Pero en ese caso se aplica lo que decíamos en la definición anterior, donde el estudiante tiene una ausencia parcial en la institución, o ese acercamiento o ese encuentro físico con los compañeros del curso, con el profesor y desde luego en un espacio físico, tiene encuentros presenciales cada cierto tiempo y lo demás es totalmente virtual. A eso se le llama B-Learning. El B-Learning, la B viene de Blended Learning, pero si lo queremos traducir al español, pues se refiere precisamente a la semipresencialidad. Ahora viene el M-Learning. No sé si ustedes se han percatado, pero se van a encontrar que hay ciertas formaciones cortas que tienen aplicaciones que funcionan de manera óptima exclusivamente en móviles. Esta modalidad ha tenido bastante aceptación, sobre todo por la misma movilidad. Es decir, nosotros andamos el teléfono donde quiera y eso significa que andamos conectados y lo podemos hacer en cualquier momento. Entonces, nosotros podemos consultar, podemos recibir una sesión si así lo queremos, pero por lo general son sesiones cortas. Un ejemplo bien claro de esta modalidad es el famoso Duolingo. Yo creo que muchos de ustedes ya los conocen, o sea, tienen aplicaciones que funcionan en los móviles de manera óptima y que ustedes en cualquier momento pueden entrar a una sesión, recibirla y perfecto, todo bien. Y tiene esa gran ventaja, que no necesariamente usted debe andar una computadora para poder tener acceso a ella. Y están diseñados para que funcionen perfectamente bien estos móviles. Pero por lo general van por segmentos o por sesiones cortas para poder seguir ese proceso. Luego viene el microlearning. El microlearning es sumamente interesante, sobre todo porque en este se concentran algún tipo tal vez no de formación completa como lo que podría ser un pregrado o un posgrado, pero sí son píldoras informativas, píldoras formativas en este caso, que le brindan al usuario para que con un pequeño video a lo mejor de 1 minuto les deje, como quien dice, la información que el estudiante o que el interesado necesita para poder ir conociendo de una determinada área en específico. Por ejemplo, YouTube, si lo queremos ver como una herramienta interesante, si ustedes se fijan, por ejemplo, quieren aprender a hacer una pizza, por ejemplo, entren en YouTube, en 3 minutos a lo mejor le explica todo. Y precisamente son pequeñas píldoras en donde se habla de una temática en particular, pero en cuestiones de minutos o segundos incluso, y que le brindan al participante esa experiencia corta pero significativa. Luego viene el Flipped Classroom. Algunos autores lo ven como una modalidad de estudio, otros lo ven como una metodología. Desde mi punto de vista me inclino más por la segunda opción. ¿A qué se refiere el Flipped Classroom? Obsérvenlo, se lo voy a explicar de esta manera y ustedes véanlo con qué modalidad lo relacionan también. Esa metodología se refiere a que, por ejemplo, el estudiante, si tiene
un porcentaje de tiempo de manera presencial y otro virtual en la institución, el profesor en su momento puede decidir cómo desarrollar su clase. Por ejemplo, yo como profesor puedo decidir que en la clase virtual el estudiante lea todo el contenido, que el estudiante lea la actividad y que en la clase presencial el estudiante resuelva, pregunte, practique y solvente toda la duda que pueda tener sobre los contenidos o sobre la actividad que se va a llevar a cabo. Es decir, yo como docente puedo indicar el camino que el estudiante debe de seguir para poder desarrollar esa clase, pero yo pongo los parámetros, qué es lo que se va a hacer de manera virtual y qué es lo que se va a hacer de manera presencial. Por eso es que se ve como una metodología porque se relaciona mucho con el B-Learning. Alguien puede decir, bueno, pero realmente si tiene un porcentaje de manera presencial y virtual, o sea, tiene mucho que ver con lo semipresencial y en efecto. Por eso es que yo lo veo más como una metodología, porque en ese caso el profesor decide qué es lo que el estudiante va a hacer en la parte 100% virtual y qué es lo que va a hacer en la parte presencial. Y lo que se maneja es de esa manera, que toda la parte teórica, que el estudiante la lea con anticipación y que en la parte presencial, en este caso, o en la parte práctica, si le queremos llamar así, que el estudiante resuelva, que el estudiante haga, que el estudiante pregunte y de esa manera se pueda optimizar aún más el tiempo presencial. Entonces, algunos autores, como les digo, ven todas esas opciones que ustedes ven en pantalla como modalidades de estudio. Sin embargo, otras ven el Flipped Classroom como una metodología que de alguna manera está íntimamente relacionada con lo que es el B-Learning. Ahora bien, una vez que hemos hablado de las modalidades, veamos este detalle importante. La educación presencial versus la educación virtual. Comparemos, por ejemplo, yo estoy en una clase presencial. ¿Qué necesito? Necesito libros, necesito cuadernos, necesito pizarra, necesito plumones, tizas, en otros casos, para poder materializar o para poder llevar a cabo una determinada clase. Eso es lo que nosotros vemos normalmente en una clase presencial. ¿Qué vemos en una clase virtual? Prácticamente todo lo contrario. Hacemos uso de las tecnologías de información y comunicación. En pocas palabras, necesitamos internet, necesitamos computadora y desde luego las diferentes aplicaciones para poder formar parte de esa clase. Tan sencillo como eso. En este caso, pues, los espacios físicos desaparecen, los recursos físicos como libros, cuadernos, normalmente no se tienen. No sé si alguno de ustedes maneja cuadernos, pero por lo general, cuando uno estudia de manera virtual, por lo general, ¿verdad? Se da que lo que maneja son carpetas con los diferentes archivos por cada una de las asignaturas. Y a veces cuadernos para hacer pequeñas anotaciones. Sin embargo, un cuaderno para tomar apuntes completos, bien poco se da, porque todo lo hacemos de manera digital. Otro aspecto importante relacionado a la educación presencial es que, sin duda alguna, pues necesitamos salones de clases, porque no podemos pensar en una clase presencial en donde va a estar el profesor con sus estudiantes y no vamos a tener un espacio físico o un horario determinado. Necesitamos un aula. Por lo tanto, es indispensable disponer de ese recurso. Ahora bien, pero veamos desde el punto de vista de la clase virtual. ¿Qué es lo que necesitamos en lugar del aula? Necesitamos en este caso plataformas. Por ejemplo, si lo queremos poner de referencia, lo que estamos utilizando en este momento, estamos utilizando Blackboard, que es una sesión síncrona. Ustedes me pueden escuchar, yo los escucho, o ponen algún comentario, yo lo leo, todos podemos leer ese comentario y de esa manera estamos interactuando. Si lo vemos desde el punto de vista de Canvas, ustedes entran en el momento que más les favorece, revisan los contenidos, revisan las actividades, las llevan a cabo y las envían. No necesariamente necesitamos un espacio físico para poder materializar las diferentes clases.
Todo lo contrario, lo que se maneja son plataformas tecnológicas para poder llevar a cabo el proceso. Ahora bien, el siguiente apartado dice, el docente transmite conocimientos y en lo virtual dice, el docente es un facilitador virtual que guía al estudiante en la obtención de dicho aprendizaje. ¿Por qué es que, por cierto, lo mencionábamos en la clase anterior, decíamos, ¿por qué es que en la educación a distancia el estudiante se vuelve el responsable de su propio aprendizaje? Porque el material está, las actividades están, los mecanismos de comunicación con el profesor están, es el estudiante que va a decidir en qué momento tomar su clase, en qué momento llevar a cabo sus actividades, en qué momento comunicarse con su profesor. ¿Por qué? Porque todo prácticamente lo tiene a su disposición. Es el que decide en qué momento realizar una determinada actividad. ¿Qué pasa en lo presencial? El profesor llega al aula, imparte su clase. Normalmente los estudiantes están escuchando o haciendo consultas en relación a lo que se está conversando, pero en lo virtual cambia. ¿Por qué? Porque podemos estar en momentos diferentes, pero el proceso educativo continúa dándose con total normalidad. Y en el momento que alguno de los participantes lo desee, puede hacer consultas. Y si no las tiene, simple y sencillamente va dando seguimiento a todo ese proceso. Pero por eso, incluso el estudiante virtual, que eso lo vamos a ver en la próxima unidad, vamos a ver las características de un estudiante virtual. Y una de las características es que debe volverse mucho más activo en este proceso, porque es el responsable de su propio aprendizaje. Luego dice, en el punto número 4, se establece un horario por día en la semana, hay un inicio y un final de la clase, para la clase presencial. En efecto, es indispensable. Para que se pueda materializar una clase necesita un espacio, necesita estudiantes, necesita profesor y en un horario determinado. De lo contrario, esa clase no se lleva a cabo. En lo virtual, bien interesante, dice, no existen horarios establecidos, ya que es el alumno quien dispone del tiempo y desde luego quien decide en qué momento llevar a cabo las lecturas, las actividades y en qué momento comunicarse con su profesor. Por eso es que la educación virtual tiene una particularidad y una de las mayores ventajas que tiene la educación virtual es la flexibilidad, porque en este caso ustedes no están sujetos a un horario, a excepción, valga la aclaración, de estas sesiones síncronas, en donde definimos un día y una hora para poder conectarnos y de esa manera pues interactuar. Pero por el resto son ustedes los que deciden el horario de estudio. Eso sí, que sea virtual no significa que no requiera que el estudiante o el participante de un determinado curso organice su tiempo. Porque si no lo organiza seguramente no va a cumplir con las exigencias que se establecen. Imagínense, por ejemplo, si en este caso no se definieran fechas para poder mandar actividades. ¿Y qué pasa si se definen, pero el estudiante no cumple? Simple y sencillamente se está jugando una nota. Y eso le va a afectar en su proceso formativo. Y el punto número 5 dice que la educación presencial se da la comunicación de forma síncrona, es decir, a tiempo real. En pocas palabras, bajo una modalidad como la que en este momento estamos teniendo nosotros en esta sesión. Por ejemplo, el profesor llega, los estudiantes le escuchan, pero todos están juntos, en un día, en una hora y en un espacio. Por eso se dice que es síncrona. Pero la comunicación que se da en la virtualidad es síncrona y también asíncrona. Síncrona como esta sesión y asíncrona todo aquel proceso que ustedes llevan a cabo a través de las plataformas, en este caso es Canvas, en donde ustedes pueden leer los contenidos en el momento que más les favorezca. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un estudiante no estuvo en la clase presencial? Simple y sencillamente el estudiante perdió la clase. Tan sencillo como eso. En la virtualidad, si alguien no puede estar en la sesión síncrona como esta, tiene la posibilidad de escuchar la grabación. Pero el resto del contenido lo puede consultar en el momento que más le favorezca.
Entonces, son algunas de las comparaciones, ¿verdad?, entre lo que es la educación presencial versus educación virtual. José Miguel tiene levantada. Dirigidas a si usted puede como confirmar mis puntos de vista. A ver, el primero es que partiendo de lo que hemos visto anteriormente con la educación virtual y cómo la asincronidad es un complemento para realimentar lo que se ve de forma síncrona. ¿Es correcto afirmar que en la educación virtual se puede completar una ruta de aprendizaje por medio de sesiones únicamente asíncronas? En pocas palabras, José Miguel, hola José Miguel, en pocas Sí, palabras, usted para me hacer está un diciendo... poco más... sí. Sí, le escucho, perdón, José Miguel. No, tomo la pregunta porque hay empresas dirigidas únicamente a educación virtual donde lo único que hacen es, lógicamente, crear una ruta de aprendizaje estructurada, pero que los usuarios, las lecciones que tienen no son sesiones a tiempo real, sino que son pregrabadas y estas se utilizan hasta que hayan actualizaciones a futuro. Entonces, por eso es mi pregunta. ¿Se puede en la educación virtual, en vez de utilizar asincronidad como, más bien como aprendizaje diferido de lo si no pudieron conectarse en tiempo real, o utilizar ya recursos pregrabados y simplemente actualizarlos cuando sea adecuado? Vaya, José Miguel. Creo que la pregunta la había comprendido, pero con lo último que me dijo, creo que me quedó la duda, pero solamente le voy a poner un ejemplo. Sí. Y me dice si le respondo. Fíjense que, y se lo voy a presentar, y se lo voy a plantear un ejemplo real. Cuando se nos dijo el año pasado que íbamos a pasar de lo presencial a lo virtual de manera casi inmediata, lo primero que se nos pidió a la unidad de educación virtual fue presenten una propuesta de cómo damos seguimiento. Cuando presenté la propuesta, alguien me dijo, pero ¿por qué hacemos todo eso? ¿Por qué no llevamos a cabo únicamente las videoconferencias? Entonces, hay algo que debemos de tener bien claro, que se pueden llevar a cabo sesiones totalmente virtuales sin mantener sesiones síncronas, es decir, sin tener este tipo de sesiones. Comparto totalmente lo que usted mencionó, José Miguel, que esto viene a retroalimentar eso que nosotros tenemos en plataforma. Si ustedes se fijan, los puntos quizás medulares de esas unidades son los que se mencionan en estas presentaciones. Pero lo que tratamos es, más allá de lo que está ahí, explicarlo, que ustedes incluso puedan preguntar, yo les pueda compartir incluso con la experiencia que tenemos, pero nosotros podemos llevar a cabo una clase virtual sin necesidad de tener una sesión síncrona. Sin embargo, para nosotros es muy importante mantener ese acercamiento con el participante, en este caso con los estudiantes. Porque se solventan dudas, se pueden extender las explicaciones y de esa manera quizás comprender mucho mejor algunas temáticas. Ahora bien, la pregunta que me hacían cuando me dijeron eso, pero ¿por qué no implementamos la educación virtual únicamente con videoconferencias? Porque realmente tengamos o no videoconferencia, la clase se puede llevar a cabo con total normalidad. Un ejemplo, solo como manera de ejemplo. En el 2012, que yo saqué mi primer curso bajo esta modalidad, la universidad que me lo ofreció, en ese momento no estaba utilizando sesiones de videoconferencia. Y créanme, se llevaban a cabo tan bien las clases porque la clave está en el diseño de los materiales, en las indicaciones de lo que va a hacer el estudiante. Si eso está sumamente claro, tengamos o no tengamos sesiones síncronas, las clases se pueden llevar a cabo con total normalidad. Sin embargo, nosotros vemos la sesión síncrona como un complemento, usted bien lo dijo, y que refuerza de alguna manera esas temáticas,
solventan algunas dudas, permiten la posibilidad de explicar o de extenderse un poco más sobre esos puntos en particular. Entonces, no sé si respondo la pregunta, José Miguel. Sí, correcto. De Solo acuerdo. una ¿Esa era pequeña, una? y disculpe. Sí, esa era una, no, la otra es más pequeña, y perdón por los compañeros. A ver, No. el microlearning básicamente era la segmentación de ciertos temas específicos, digamos, creo un canal en YouTube para una especialidad y hago videos de 10 minutos sobre temas puntuales, por decir algo. Entonces, este microlearning funciona más como un material didáctico o complementario para la educación virtual, o Es como una eso. modalidad de aprendizaje directamente. Realmente, si lo queremos Eso. ver de esa manera, puede ser como una partecita que se puede ocupar en la educación virtual como tal. Pero si bien es cierto, el microlearning son eso, pequeñas cápsulas informativas que son bien puntuales. Lo podemos ver de manera separadita o incluso como parte de materiales que se están considerando en la modalidad 100% virtual. Muchas gracias. Bueno, a la orden. ¿Alguna otra consulta? ¿Algún comentario? ¿Dudas, inquietudes? ¿O avanzamos? Bien, entonces avancemos. Veamos las ventajas de la educación virtual. Una de estas ya la habíamos mencionado, que considero que es la principal, la flexibilidad. Realmente, si queremos mencionar diferentes ventajas de la educación virtual, podemos mencionar mucho más de estas 5 que tenemos, pero siempre me gusta concentrarme en estas porque desde mi punto de vista quizás son una de las que en ningún momento deben de faltar. Por ejemplo, la flexibilidad, ¿en qué consiste? En que usted, como ya lo mencionaban en un principio, por las mismas responsabilidades que tiene, no pueden estar sujetos a un determinado horario. Por ejemplo, si hablamos de jornadas laborales, ¿verdad? De 8 horas, por ejemplo. Ahora, por eso es que nosotros hemos dejado las videoconferencias de noche, porque sabemos de las ocupaciones que tienen los profesionales y que durante el día se les haría difícil poder asistir a una sesión síncrona. Ahora bien, la gran ventaja que tiene la educación virtual es que usted hace su propio tiempo. Usted decide si el lunes, martes, miércoles leer el contenido, el jueves realizar la actividad, el viernes, por ejemplo, consultar a su profesor, el sábado enviar esa actividad y así sucesivamente. Es usted quien decide el momento y el lugar en donde tomar sus clases. Entonces, es una de las grandes ventajas que tiene la educación virtual en comparación a la educación presencial. Pero con esto hay que tener algo muy presente. Que sea flexible, y ustedes lo han comprobado, no significa que sea fácil. La educación virtual tiene sus exigencias y ustedes lo han experimentado desde un inicio en esta maestría. Por lo general tienen unidades de contenido lo suficientemente robustas, por lo tanto no es un contenido que se va a leer en una media hora, no es una actividad que se va a llevar a cabo, no siempre las actividades se pueden llevar a cabo en poco tiempo, por lo tanto el participante debe organizar su tiempo para cumplir con las exigencias de cada una de las asignaturas. Eso téngalo muy presente, que sea flexible no es sinónimo de que sea fácil, porque la modalidad tiene sus exigencias y para ello requiere que el participante organice muy bien su tiempo. Ahora, otra ventaja es la disponibilidad y accesibilidad. Les cuento una experiencia. En pregrado me dice un estudiante que estaba comenzando una de las carreras que ofrece la universidad en modalidad virtual y me dice que quería pedir permiso por una semana porque iba a salir del país y no quería retrasarse con las actividades. Y yo le menciono que una de las grandes ventajas que tiene la modalidad, que mientras usted tenga un equipo informático, una tablet, un teléfono incluso, y tenga conexión a internet, usted puede recibir sus clases desde donde se encuentre. Ella iba, creo que a Tierra Santa, a un lugar lejano.
Entonces, me llamó la atención porque cuando estaba allá, me manda una foto y me dice hasta dónde ha llegado la Universidad Gerardo Barrios. Y ella con su computadora, ¿verdad? Como escuchando la clase. Y de esa manera podemos ver que realmente el contenido está disponible las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Mientras usted tenga una conexión a internet, mientras usted tenga un dispositivo a través del cual puede tener acceso a la plataforma, usted puede tomar sus clases en el momento y en el lugar que más le favorezca. Es otra de las bondades que tiene la educación virtual. La tercera es el estudio autodirigido. Todos saben, ya con las asignaturas que ustedes ya han cursado antes de fundamentos, ha quedado más que claro pues que todos aprendemos de manera diferente. No siempre pues yo leyendo un material pues me queda claro todo lo que se pretende con ese material. Muchas veces nosotros somos más gráficos, luego necesitamos un video o una imagen para poder comprender mejor la explicación. Entonces, todos aprendemos de manera diferente. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, José Miguel puede que al leer una vez el material de la unidad número 2, José Miguel comprenda todo lo que ahí se dice. Puede que algún otro compañero pues no tenga que leerlo solamente una vez un contenido, sino que tenga que leerlo 2 veces. La ventaja de que la información está y usted puede hacer uso de esa información cuantas veces lo desee. Si va a llevar a cabo un ejercicio, por ejemplo, de matemática y para explicar hay un video, puede que usted vea cuantas veces necesite ese video para poder comprender ese ejercicio. Y en lo presencial no, se explicó una vez el ejercicio y se entendió, bueno, y si no, pues rebúsquese, ¿verdad? Entonces la virtualidad ofrece esa gran ventaja, que se adapta al ritmo también del participante, en este caso del aprendizaje del participante. La ventaja número 4 es el ahorro de costos. Imagínense si ustedes, me encantaría saber de los presentes, ¿quiénes son de San Miguel? Levanten la mano. José Miguel, Mercedes, Julián, Jennifer. Eso significa que el resto no es de San Miguel. ¿Quién, por ejemplo, es de Usulután? Wendy me dice, Stanley. Por ejemplo, ¿quién es de La Unión? Julia, tiene levantada la mano. Imagínense nada más ustedes. En este caso, creo que la mayoría de los que están, no estoy segura si la mayoría de este grupo son del oriente del país. Sin embargo, tenemos estudiantes que no necesariamente son del oriente del país. Imagínense, tuvieran que desplazarse a la universidad, por ejemplo, de La Unión, de San Salvador, por ejemplo, de Santa Ana, y querer venir a las clases hasta San Miguel, el costo que pudiera implicar. Ajá, y no solamente el costo económico, sino también el viaje, el ajetreo que eso implica, el cansancio que puede generar. Pero la educación virtual tiene la gran ventaja que en este momento yo no dudo que la gran mayoría estén en sus casas, a lo mejor en su hamaca, en su escritorio, en la cama, un poco relajado, pero forman parte de la clase. Entonces, de esa manera, pues, brinda no solamente el ahorro económicamente hablando, optimiza el tiempo también. Entonces, es otra de las grandes ventajas o de las grandes ventajas que ofrece la educación virtual. Y finalmente, pues la diversidad de contenidos. Nosotros no estamos manejando ya recursos físicos, en este caso el libro, como recurso de apoyo o como el texto de la asignatura como tal. Todo es en formato digital. Ustedes van a poder ver PDFs, por ejemplo, van a poder videos, van a poder ver una cantidad de recursos que se encuentran totalmente en línea que apoyen a las temáticas que se están desarrollando. Y sin necesidad de desplazarse a la universidad, a la biblioteca, a buscar algún libro, sino que todo está a su disposición. Más adelante nos vamos a dar cuenta, y si no recuerdo mal es en la unidad número 3, en donde menciona que la educación virtual
en muchos sentidos es mucho más inclusiva, sobre todo porque le brinda las mismas oportunidades a los diferentes estudiantes. Por ejemplo, se hace la comparación entre un estudiante que trabaja y un estudiante que no trabaja, pero que estudia bajo la modalidad virtual. ¿Qué pasa si nosotros le dejáramos las consultas, por ejemplo, a recursos físicos? Muy probablemente la gran mayoría que trabaja se le va a complicar llegar a la universidad a buscar ese libro. ¿Qué significa? Que tendría más ventaja la persona que solamente estudia. Entonces, debido a ello, la educación virtual lo que busca es que todos tengan acceso a la misma información. Y de esa manera podemos resaltar esas 5 ventajas que ofrece la educación virtual. Amarrado de estas ventajas, también no se puede dejar fuera aquellos inconvenientes que se pueden tener y que en algunos casos se ven como desventajas. Y una de esas es la brecha generacional. Imaginémonos, creo que ya todos han leído el contenido de la unidad número 2. Imaginémonos, por ejemplo, a alguien que desea estudiar una carrera bajo esta modalidad, pero que no tiene acceso a los recursos tecnológicos y que desde luego pues no tiene el conocimiento de cómo utilizar estos recursos tecnológicos. ¿Creen ustedes que se le haría fácil a esta persona incorporarse a esta modalidad? Y hay una nueva brecha incluso digital que ahora se le conoce, que no solamente está en el hecho de no tener los recursos tecnológicos, sino justamente el punto que mencionaba, que no sabemos utilizar algunas veces los recursos tecnológicos. Y a estas personas puede que se les complique un poco más el quererse incorporar a una modalidad de esta naturaleza. Y es la brecha generacional. El punto número 2, pues va de la mano, que no se disponen de los recursos. Me llamó mucho la atención, bueno, ustedes déjenme ver, bueno, en esta unidad número 2, la actividad que van a llevar a cabo se van a dar cuenta. Es una situación que se vive en nuestro medio. Se van a dar cuenta y no dudo que eso sea común en todos los grupos que encuentren aspectos muy similares. Que una de las grandes limitantes que han tenido las instituciones educativas en este tiempo de pandemia es la limitación de recursos por parte de los estudiantes e incluso por parte de los profesores. Y es que no podemos pensar en una educación virtual si no tenemos recursos tecnológicos. Ya lo decíamos con la definición. Esta modalidad se desarrolla utilizando o empleando las tecnologías de información y comunicación. Es una limitante el no tener recursos tecnológicos para poder iniciar una formación en educación virtual, por supuesto que sí. Porque si no tengo equipo, si no tengo una conexión a internet, difícilmente voy a poder formar parte de verdad de una formación, porque es indispensable que cuente con estos recursos. Otra de las ventajas es que en muchos casos no se organiza el tiempo de estudio bajo esta modalidad. Déjenme decirles algo, y por cierto, en la unidad 1 y en esta unidad número 2 yo les he compartido muchos materiales, libros en este caso, que se hablan de estadísticas sobre la educación virtual a nivel de Latinoamérica. Y muy probablemente en sus lecturas ustedes encuentren que la educación virtual tiene altos índices de deserción. Y eso, les digo, es a nivel mundial. Ahora, ¿a qué puede deberse eso? Este punto número 3 puede ser un factor importante que lleve precisamente a esa deserción. Si usted como estudiante de una carrera virtual no organiza su tiempo, no está cumpliendo con sus actividades y con todas las exigencias de cada una de las asignaturas, es un candidato a deserción. Entonces, es requisito que todos organicemos nuestro tiempo y dediquemos precisamente esa calidad de tiempo a nuestro estudio, porque eso es lo que nos va a permitir ir cumpliendo con todo lo que se nos está exigiendo en este proceso formativo. Y finalmente, está como una desventaja el énfasis a la tecnología más que al contenido. Les comento, cuando
le damos énfasis a los recursos tecnológicos más que el contenido, perdemos el objetivo que tiene el proceso educativo. Alguien me decía una frase tan importante que nunca se me ha olvidado: la tecnología es el medio más no el fin del proceso educativo. Y eso es tan importante tenerlo presente. Les voy a contar una experiencia que me sucedió en el 2015. Estaba iniciando una especialización en entornos virtuales y créanme que cuando entré por primera vez a la plataforma, a pesar de que había tenido ya experiencia con diferentes plataformas, me pareció tan poco amigable, me sentía hasta incómoda al entrar a aquella plataforma porque realmente, estéticamente hablando, no era agradable entrar a la plataforma. Hasta costaba un poquito navegarla, entrar a las opciones que nos interesaban, ver los contenidos, comunicarse con el profesor. Pero me llamó tanto la atención cuando logré entrar a la clase y vi el desarrollo de ese contenido y el desarrollo de esa clase. Como primer punto, fue tan enriquecedor ver esas temáticas, ver la explicación en ese contenido y la claridad que se tenía de cada uno de los aspectos que se iban desarrollando. Pero sumado a eso, cuando mandaba una actividad al profesor, me parecía sumamente interesante cuando me recibía, me calificaba la actividad y me mandaba la retroalimentación. Pero me lo hacía de una manera tan amigable, tan profesional, que yo dije, definitivamente, me interesa, me gusta cómo están diseñados los contenidos, me gusta la atención que brinda el tutor y el aspecto tecnológico como que ya le resté importancia. Ahora, con esto no quiero decir que hay que descuidar la parte tecnológica, claro que no. Lo importante en todo esto es tener un equilibrio entre la parte tecnológica, el contenido, la atención que brinda el tutor para poder generar pues esa satisfacción en los participantes. Pero menciono esta experiencia que tuve porque en su momento yo como estudiante le resté importancia a la parte tecnológica. ¿Por qué? Realmente quedé satisfecha y muy satisfecha con cómo estaba desarrollado el contenido, cómo estaban desarrolladas las actividades, o mejor descritas las actividades, y cuál era la atención que me daba el tutor. Entonces ahí dije, realmente se aplica aquello que la tecnología es el medio, más no el fin del proceso educativo. Como Universidad Gerardo Barrios buscamos precisamente ese equilibrio, que para ustedes sea una experiencia agradable el hecho de entrar a la plataforma, que encuentren rápidamente lo que buscan, que exploren cuantas veces quieren la plataforma, las diferentes opciones que tienen, pero que no les genere ningún dolor de cabeza y que no dediquemos, ¿verdad?, como estudiantes, pues un tiempo exagerado para familiarizar con este recurso, todo lo contrario, que se convierta en eso, en un medio, más no en el fin del proceso educativo. Entonces, esas son algunas de las desventajas que algunos autores consideran se puede tener o puede tener la educación virtual. Ahora bien, ¿cuáles son esos paradigmas comunes que nosotros encontramos? Que me encantaría, si alguno de ustedes se siente o se sentía identificado con uno de esos paradigmas, me gustaría que levantara la mano. Por ejemplo, la educación en línea o virtual es de baja calidad. ¿Alguien había escuchado esto? ¿Se sentía identificado con esto? Me dice Daniel que él se sentía identificado con esto. Gracias, Daniel. No sé si quería hacer algún comentario, Daniel, con relación a eso. Sí, no es que me sentía identificado, sino que les voy a contar mi experiencia. Ajá. Yo el 2012 empecé a estudiar en línea con la UTEC para terminar mi ingeniería en sistemas. Cuando empecé y algunos se daban cuenta de que yo estaba estudiando en línea, me decían, no hombre, eso no sirve así, que no sé qué, y me dijeron un montón de cosas. Ya cuando me gradué, llegaron algunos y me dijeron, hey, préstame tu título, quiero ver. Y decía ingeniero en sistemas de computación. Entonces se quedaban admirados. Y lo que usted mencionó al principio, de la ley de educación superior no presencial, todas las universidades
dicen así, pero el título, el pensum, la currícula, todo es idéntico como que usted fuera de manera presencial. Entonces, de ahí en adelante yo quedé encantado con la educación virtual y ahora sigo con esto de la maestría. Muchas gracias por compartir la experiencia, Daniel. Miren, ustedes se van a dar cuenta, y lo digo por experiencia propia, y ya Daniel me lo confirmó, se van a dar cuenta que cuando se comienzan a formar bajo esta modalidad, después se les hace hasta difícil pensar el hecho de tener que formarse de manera presencial. Miren, en mi caso me vengo formando en estos ambientes desde el 2012. A partir de ahí, incluso yo de un futuro quiero continuar, por ejemplo, estudiando algo más que la maestría, pero yo no pienso en algo presencial. Yo siento que pensar en algo presencial es como limitarme de muchas otras cosas, cuando la virtualidad me permite esa flexibilidad. Justo lo que acaba de mencionar Daniel es lo que a mí me ha pasado. Definitivamente, nos encantamos de la modalidad y seguimos, ¿verdad?, en esa modalidad. Y es que en efecto, yo escuchaba muchos comentarios en donde decían que la educación en línea o virtual era de baja calidad. El problema es que a veces no hemos tenido la experiencia y por lo tanto pues no tenemos esa certeza de que es así. Sin embargo, a veces hay comentarios que llegan a nuestros oídos y como que nos invaden, ¿verdad? Y empezamos a creer eso. Sin embargo, siempre que yo escuchaba eso, siempre preguntaba lo mismo. ¿Ha tenido alguna experiencia bajo esta modalidad? Y cuando me decían no, entonces le invito a que lo tenga y se va a dar cuenta que realmente ese paradigma queda sin efecto. Eso tiene que ver también con lo segundo que ya mencionaba David. Muchas personas piensan que el título que se genera bajo esta modalidad no tiene la misma validez que lo presencial. Y es que miren, ese reglamento de educación no presencial, que es el que rige a las instituciones de educación superior al implementar la educación virtual, es el que nos dice, por ejemplo, el camino que debe de continuar la universidad para poder implementar esta modalidad. Hay tantas exigencias al presentar un plan de estudio en educación presencial como exigencias para presentarlo en educación virtual. Incluso, quizás todavía son más exigentes para la educación virtual. ¿Por qué no aprueban una carrera bajo esta modalidad si la institución no tiene la capacidad instalada para poder atender o implementar una carrera bajo esta modalidad? Entonces, las exigencias son en su mayoría exactamente las mismas, en su mayoría, pero tienen algunas particularidades la modalidad. Por ejemplo, solo como manera de ejemplo, una de las cosas que nosotros consideramos indispensables antes de implementar la educación virtual en la institución fue que se tuviera una unidad dedicada exclusivamente a la educación virtual. Esa unidad iba a ser la responsable de impulsar esta modalidad de estudio en la institución. Era la unidad que iba a estar acompañando a los profesores, no solamente capacitándolos, sino acompañándoles al momento de implementar una asignatura bajo esta modalidad. Iba a ser la encargada de producir los contenidos que se iban a ofrecer bajo esta modalidad, desde luego con el apoyo del experto, en este caso del docente. Iba a ser la encargada de poder, incluso cuestionar esta capacidad tecnológica que tenemos y si realmente daba abasto a nuestra demanda. Entonces, primero quisimos ver qué era lo que teníamos, qué era lo que no teníamos y a partir de ahí empezar, ¿verdad?, a adquirir esos recursos, si eran recursos tecnológicos, por ejemplo, si eran capacitaciones, y nosotros estar preparados ya cuando lanzáramos una carrera bajo esta modalidad. Porque esa parte tecnológica, el Ministerio de Educación lo evalúa y lo evalúa mucho. Es más, vienen exclusivamente a las instituciones para poder ver esa capacidad que se tienen instaladas para poder implementar una carrera bajo esta modalidad. Entonces lo que dice Daniel es muy importante. Alguien puede pensar eso, que el título no tiene la misma validez que lo presencial, pero prácticamente las exigencias en relación a ese proceso formativo y a que el estudiante obtenga su título es muy similar al presencial. Así es que es necesario que esos paradigmas, ¿verdad?, vayan desapareciendo
si es que en su momento, ¿verdad?, existieron en nosotros. Le escuchamos, Daniel. Y quiero mencionar algo que es bien irónico. La persona que me preguntó ahora tiene la hija estudiando en la barrio la ingeniería en sistemas en línea. Eso significa que usted fue el mejor referente, Daniel. Porque cuando ya Así vio es. tu título, ahí se convenció. No, y queremos aprender más. No, y por eso yo les digo, y ténganlo por seguro, esto ténganlo por seguro. Yo no dudo que ustedes y los que estén a su alrededor, ustedes van a ser los formadores del resto de compañeros que tengan en su institución, porque son los que se han formado bajo la modalidad, conocen la modalidad, creen en la modalidad y por lo tanto es necesario que eso lo transmitan a los demás. Y nos hemos dado cuenta que la educación virtual sí funciona y por lo tanto quisiéramos que todas las personas que están a nuestro alrededor realmente confíen también en la modalidad por la experiencia que ya hemos tenido. Otro aspecto importante que se piensa es que la educación virtual es sin acompañamiento. Algo importante que nosotros hemos considerado como Universidad Gerardo Barrios es que cuando se trata de una educación formal, es indispensable que se tenga la figura del tutor, que es quien acompaña al estudiante en ese proceso formativo. Si ustedes se dan cuenta, y creo que ya en estas 8 asignaturas lo han comprobado, muy probablemente están mucho más acompañados que en lo presencial. Ustedes tienen acompañamiento de la facultad de posgrado, tienen acompañamiento de la unidad de educación virtual y las diferentes unidades que están involucradas en este proceso. Entonces, otro aspecto importante, por lo general en lo presencial, terminó la clase, pues el estudiante y el profesor, cada quien por su lado. En lo virtual no. Hay una exigencia por parte de la universidad que el profesor debe estar pendiente día con día de las consultas que pueda hacer el estudiante. Es más, tenemos una normativa y que por cierto nuestra dirección de educación virtual ha establecido que el profesor tiene máximo 24 horas para atender una consulta de un estudiante. ¿Qué significa eso? Que el estudiante no tiene que esperar más de 24 horas para recibir una respuesta. Entonces, son aspectos que se van considerando y desde luego somos conscientes que la figura del tutor en este proceso es fundamental. Yo no dudo que muchos de ustedes, aunque según veo los participantes, pues muchos ya están en el sector educativo como docentes, pero no dudo que cuando tengan la experiencia de ser docentes en carrera 100% virtual, se van a dar cuenta que el papel que juega el tutor es fundamental. No podemos ver a los estudiantes, por ejemplo, no mandó una actividad, bueno, es problema del estudiante, no la mandó. No, todo lo contrario. A pesar de que nosotros estamos conscientes que es responsable de su propio aprendizaje, también tenemos que estar como guía, como facilitadores, como esa persona que motiva a los estudiantes para poder, ¿verdad?, lograr esos objetivos, que es finalizar su asignatura y, desde luego, su carrera. Otro aspecto importante o otro paradigma que normalmente se ha escuchado es que se debe ser experto en informática para iniciar una formación en modalidad virtual. Y eso continuamente me lo han preguntado. Mire, pero es que realmente no tengo demasiados conocimientos de informática. O sea, yo necesito seguramente hacer esto, aquello y lo otro. Es importante recalcar, y esto es importante que también ustedes lo mantengan, que los conocimientos básicos de informática son necesarios. Sin embargo, no esperamos que tengamos expertos en informática para que pueda llevar una carrera bajo esta modalidad. Si el estudiante ya tiene dominio de la computadora, ya sabe utilizar el correo electrónico, los navegadores, puede hacer búsqueda en internet, puede utilizar las aplicaciones de Office, ya tiene los conocimientos necesarios. Pero no necesariamente tiene que ser experto en informática para poder iniciar una carrera bajo esta modalidad. Y finalmente, cualquier profesor está capacitado para dar un curso virtual. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen los presentes? ¿Qué me dicen de ese paradigma? De esa afirmación que, desde mi punto de vista, no comparto. Dígame, Daniel.
tampoco no lo comparto, es falso, porque ahora lo puedo comprobar más vívidamente con mis compañeros que se fueron capacitados en Classroom, incluso yo también me capacito el ministerio, pero yo lo veo que no quieren mucho, o sea, dicen no puedo algo, se encierran y no, ser tutor virtual no es para cualquiera porque exige tiempo y se busca otra forma, otras metodologías para enseñar y eso es lo que les cuesta o no quieren los docentes hacer. Exacto. Fíjense que les voy a contar una experiencia. Hace 3 años visitamos una institución aquí en el país. Nos llamó mucho la atención y pues siempre que llegaba, pues me encantaba conocer lo que las instituciones tienen en relación a educación virtual, porque siento que de todo se aprende, de todo es bienvenido. Entonces yo siempre hacía una consulta, le hacía una consulta responsable del área de, ellos le llaman unidad de dirección de tecnología educativa, algo así. Entonces yo les preguntaba qué requisitos debe de cumplir un profesor que atiende asignaturas bajo esa modalidad, en este caso bajo la modalidad virtual. Entonces me dijo, no, simple y sencillamente pues que sea especialista en esa área, es decir, sea sociólogo, que atienda esas materias de sociología, por ejemplo. Yo les preguntaba, ¿exigen alguna formación en entornos virtuales? Él me decía, no. Entonces a mí me llamaba mucho la atención eso porque yo digo, no es lo mismo atender una clase de manera presencial en donde el estudiante me va a estar escuchando, me va a estar viendo, muy probablemente si va a tener consultas le puedo responder en el momento, a preparar una clase 100% virtual. Imagínense si no tenemos sesiones en vivo, como le decía a José Miguel, ¿qué pasa en vivo? Yo debería de recibir la clase con total normalidad, sin ningún tipo de inconveniente. Pero no es lo mismo preparar una clase presencial a preparar una clase virtual. Una de las cosas que se debe tener bien presente es que el estudiante en una clase virtual debe tener claro de inicio a fin qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. ¿Por qué? No va a tener el profesor, no siempre, no valga la aclaración, no siempre va a tener el profesor como en una clase presencial, que lo va a estar viendo y todo lo demás. La intención es que el estudiante pueda recibir su clase, tenga o no tenga sesiones asíncronas, pero que la pueda desarrollar con total normalidad. Imagínense lo que decía Daniel, es bien importante. Hay metodologías que son aplicables en lo virtual que definitivamente en lo presencial no aplican, o lo contrario, que funcionan en lo presencial pero en lo virtual no pueden ser aplicables. Entonces, es necesario, desde nuestro punto de vista y como universidad siempre hemos considerado que un docente que se desempeñe en estos entornos debe tener una formación en entornos virtuales, porque eso le permite familiarizarse con el ambiente. Imagínense nada más ustedes, en su momento cuando se desempeñen, y creo que un buen porcentaje por lo que veo ya está en el ambiente educativo. ¿Qué pasa si usted no tiene una formación en entornos virtuales, si usted no conoce la plataforma y si un estudiante, por ejemplo, le consulta y le dice, mire, fíjese que quiero mandar la actividad, ¿cómo hago? Si usted no tiene dominio del recurso, se le va a hacer bien difícil orientar al estudiante qué hacer y cómo hacerlo. Sin embargo, si ya tiene un conocimiento, ya tiene una experiencia, se le va a facilitar. Entonces también esa es una gran ventaja de que el profesor tenga una formación en entornos virtuales. Se le va a facilitar la adaptación en estos ambientes. Y desde luego va a favorecer al estudiante porque va a saber guiarlo en ese proceso. De lo contrario, se le van a dificultar. Bien, son algunos de los paradigmas, ¿verdad?, que se han considerado para o mejor dicho, que es común escuchar sobre la educación virtual. Sin embargo, créanme que yo sé que después de esta pandemia, la percepción de la educación virtual ha cambiado significativamente. Sin embargo, tenemos que seguir educando a quienes están a nuestro alrededor sobre esta modalidad. Y finalmente, ¿cuáles son los retos que tiene la educación virtual? Créanme que tiene importantes retos la educación virtual. Y uno de los principales es la brecha digital.
Estamos conscientes nosotros que si no tenemos una computadora, no tenemos una conexión a internet, no podemos formar parte de un proceso formativo bajo esta modalidad. Estamos conscientes. Esta unidad número 2 y la actividad específicamente, si ustedes la leyeron, ustedes se van a dar cuenta que van a llevar a cabo una pequeña investigación, diría yo. No, pequeña no, una investigación. El pequeño no me gusta. Una investigación en donde se van a dar cuenta de esa realidad que tenemos en este momento de pandemia. Y he querido enfocar la actividad para que conozcamos esa realidad. Me decía alguien del grupo anterior de la maestría, yo nunca pensé encontrar en un centro escolar en donde dijeran los padres de familia, por ejemplo, que los niños no podían recibir sus clases porque no tenían para poder ponerle saldo a su teléfono y por lo tanto tener datos y poderse conectar a internet. Y a veces uno tiene, me dice, el teléfono, la tablet, la computadora, tantos recursos. Pero esa es la realidad en la que vivimos. Justamente esa es la realidad en la que vivimos. Entonces, la brecha digital es uno de los grandes retos que tiene la educación virtual. Y no solamente a nivel nacional, esto es a nivel mundial, que existe justamente ese reto para la educación virtual. Lo otro es la motivación que debe de tener el estudiante. Un estudiante desmotivado es un estudiante candidato a desertar. Y ahí es donde viene el papel que juega el tutor, que es clave, que en este caso debe estar pendiente de los estudiantes. Si un estudiante no mandó una actividad, que por cierto tengo identificado a 2 estudiantes que no mandaron la actividad, ya a partir de mañana mando la notificación. Si tienen algún inconveniente, por favor repórtenlo. Yo como docente, o en este caso como tutora, si alguien no manda la actividad, yo puedo asumir que a lo mejor no le ha interesado, pero no conozco las razones por las cuales el estudiante no mandó esa actividad. Por eso es tan importante la comunicación. Alguien me decía en otro de los cursos que no había mandado la actividad porque incluso estaba hospitalizado por la misma situación en la que estamos. ¿Creen ustedes que como tutor no se harían las consideraciones necesarias en una situación como esa? Pero ahí es parte del seguimiento que se le da al estudiante y de apoyarle cuando sea necesario. Pero hay aspectos que definitivamente, ¿verdad?, le corresponden al estudiante y lo hace él o lo hace él. Pero ahí nadie más lo puede hacer y ejemplo de ello son las entregas de las actividades. Pero por favor, si alguien tiene algún inconveniente, háganmelo saber a la mayor brevedad posible. Que si está en mis manos apoyarle, con mucho gusto lo voy a hacer. Y el apoyo no necesariamente asignar una nota sin que haya mandado una actividad, por supuesto que no, eso nunca lo haría. Pero si es algún inconveniente de salud y que debido a ello no manda una actividad, por favor háganmelo saber. Que en esos casos se pueden hacer sus consideraciones y de esa manera que no le afecte en ningún momento esa actividad, sino que la pueda mandar, aunque sea después, pero que la haga llegar. Y finalmente, pues otro de los retos es que es necesario, es indispensable más formación de los docentes en los ambientes virtuales. Es indispensable. Daniel ya lo mencionaba y es una realidad. A veces no siempre se está la disponibilidad de poder formarse. Y en estos tiempos es más que indispensable. Sobre todo porque independientemente de los niveles, independientemente de las asignaturas, tenemos que seguirnos formando en estos ambientes. Nadie nos asegura que una crisis como esta no la volvamos a tener. Bueno, es que todavía no se ha terminado, ¿verdad? Todavía continuamos, pero nadie nos asegura que esto sea la única que se presente. Inconvenientes como estos se pueden presentar y lo que debemos de hacer como profesionales es estar preparados. Bien, y para poder finalizar el contenido, porque ya vamos casi finalizando con la sesión, me gustaría compartirles la actividad correspondiente a esta unidad número 2 y se la voy a compartir en pantalla. Me gustaría dedicar estos 10 minutos a la actividad para que haya claridad en lo que vamos a hacer. Créanme, es una actividad que honestamente me encanta leerla, es un poquito extensa, sin embargo, creo que la información que se recopila es muy valiosa y sobre todo porque es algo, ¿verdad?, de nuestro medio, de la realidad que nosotros estamos viviendo.
En este momento voy a cargar el archivo. Por favor, me confirman cuando ya lo puedan ver. Veamos en qué consiste la actividad número 2. Recuerden, para poder ampliar el documento, en la parte superior izquierda de su pantalla está la lupa. Ustedes pueden ampliar o acercar, mejor dicho, o alejar lo que es ese documento. Veamos. ¿Qué dicen las indicaciones? Está compuesta por, si no me equivoco, 3 partes. Sí. Bien. En primer lugar, la actividad va a ser colaborativa. Y una buena noticia, creo que es primera vez que van a tener la oportunidad, es que los equipos los van a poder conformar por afinidad. Ustedes ya se dieron cuenta que les he publicado un archivo en donde necesito que me dejen los nombres de los integrantes de su equipo. En la indicación se les establece que se espera que a más tardar el día miércoles, es decir, este día, cada equipo debe compartir en el foro de consultas el nombre de sus integrantes. Bueno, en este caso aparecía la opción, déjenme verificar. Aquí menciona que cada equipo puede compartir en el foro de consultas el nombre de los integrantes, pero se les dejó, que me encantaría si lo han podido ver, me lo confirme, se les dejó también un formulario en donde se les ha publicado diferentes tablitas con número de grupos y ustedes únicamente van a ir incorporando los integrantes de cada uno de los equipos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si alguien no tiene equipo, cada grupo va a estar compuesto por 3 integrantes. ¿Qué pasa si alguien no tiene equipo? Por ejemplo, imaginemos, en este caso, Donatila, por ejemplo, no tiene equipo. A partir de mañana, que yo revise ese formulario con los grupos que se han integrado, vamos a proceder a aperturar a cada grupo un foro privado y que en ese foro se deje evidencia de todo lo que ustedes van a llevar a cabo. Ahora, ¿qué pasa si Donatila, por ejemplo, no tiene equipo? Y aparece Donatila ella solita, ¿verdad? En un determinado grupo. En ese caso, pues vamos a identificar si lo podemos incorporar en uno de los grupos que están para que pueda llevar la actividad bajo esa modalidad, en ese caso, de manera colaborativa. Pero como hoy este es último día para que se integren los grupos, ya mañana puedo darme cuenta si alguien ha quedado sin equipo. Casos muy excepcionales se puedan dar. Por ejemplo, Donatila es la única que no tiene grupo, entonces con el propósito de que se integre puede existir la posibilidad que un grupo quede de 4, pero son casos muy excepcionales en donde alguien ya no tiene grupo y yo la puedo incorporar en alguno de los grupos. El punto número 3 dice, el tutor asignará a cada equipo un foro colaborativo donde podrán intercambiar información para la realización de la actividad, teniendo presente que es indispensable que cada participante del equipo deje evidencia de sus aportes en el foro, porque eso permite también la asignación de notas. La parte número 2 dice recopilación de la información. Una vez que se ha dado lectura al contenido de la unidad número 2 y revisado el siguiente enlace, por favor ingresen a ese enlace que tiene que ver con la pandemia del COVID-19, del COVID-19, impacto de la educación y respuestas en materia de políticas. Les recomiendo leer este artículo, está muy interesante. Ahora bien, con eso ya se les invita a desarrollar una síntesis enfocada justamente a eso, al impacto del COVID-19 en la educación de El Salvador. Para ello, a través de los literales se indica qué es lo que va a hacer. En primer lugar, cada equipo debe seleccionar una institución educativa. Puede ser a nivel a nivel básico, medio o superior. Y deberá contactarse, ya sea vía telefónica o vía Skype,
No estoy pidiendo que sea presencial, valga aclararlo. En estas condiciones en las que estamos hay diferentes mecanismos que podemos utilizar. Puede ser vía telefónica o vía Skype. Esa comunicación la pueden tener ya sea con el director de la escuela, o sea, un centro escolar en este caso, con el subdirector. Si es ya una universidad, por ejemplo, puede ser un decano, puede ser un vicedecano o un representante académico de la institución que conozca muy bien de los procesos académicos y sobre todo en tiempos de pandemia. Es decir, que la persona que ustedes elijan entrevistar sea una persona que tenga conocimiento de ese proceso que la institución ha llevado a cabo justamente en este tiempo de pandemia. Ahora bien, ¿qué más? Literal B. Se deberá indagar sobre el impacto que la institución ha tenido con la llegada de la pandemia y qué estrategia implementaron para dar continuidad al proceso educativo. Asimismo, si la educación virtual se ha visto inmersa en sus procesos y cómo lo han o la han aplicado. En pocas palabras, la intención es que ustedes conozcan la estrategia que la institución ha implementado. Y si esa estrategia, pues, está desde luego vinculada, ¿verdad?, la educación virtual. Literal C. A continuación se presentan algunos datos a solicitar al profesional responsable en la institución. Imaginémonos que ustedes han considerado entrevistar a un director, por ejemplo, las cuales son insumos valiosos para el desarrollo de la síntesis. ¿Qué es lo que van a solicitarle a este profesional? En primer lugar, el nombre de la institución, el nombre de la persona, desde luego que van a entrevistar y el cargo que ocupa, que eso es bien importante, el número de promedio de docentes que tiene la institución a tiempo completo y horas clases, porque eso pues da a conocer lo grande que es la institución o lo pequeña que es la institución. Luego, ¿en qué consistió la estrategia implementada para darle continuidad a las clases donde se ha decretado la suspensión de clases presenciales? Además de eso, es necesario que le consulten cuáles han sido los mayores inconvenientes encontrados al retomar las clases en modalidad diferente a la presencial y cómo han solventado esos inconvenientes. Pero además, cómo se ha visto inmersa la educación virtual en los procesos educativos en tiempos del COVID-19 en esa institución. Y finalmente, de acuerdo a lo encontrado, incluya en el documento un apartado que se llame Recomendación General. En este apartado, el equipo puede compartir una recomendación para la institución que ha aplicado la educación virtual en sus procesos. Por ejemplo, ustedes le consultan todos estos apartados a la persona que van a entrevistar. Seguramente ustedes pueden hacer una videollamada, pueden grabar esa videollamada, por ejemplo, pero y luego pues van sacando pues las conclusiones. Todo esto prácticamente es la información que le van de alguna manera a consultar o las preguntas que le van a hacer a esta persona que van a entrevistar, y deben de ir considerando algo muy importante que lo dice el punto número 5. Considerar una recomendación general que usted haría a la institución en caso de que haya aplicado la educación virtual en sus procesos. Ahora, van a presentar un documento y a eso se refiere la parte 3. Para presentar esa información que ustedes han encontrado, deberán presentar un documento el cual deberá contener como máximo 2.000 palabras. Es decir, toda esa síntesis debe estar resumida en 2.000 palabras. Además dice qué tipo de fuente van a utilizar, el tamaño de la fuente, el interlineado, los títulos, qué tamaño van a tener y cómo van a ir resaltados. Eso es prácticamente el formato del documento. Luego dice el punto número 8, los elementos que debe contener el documento son portada, la síntesis y la recomendación general. Y finalmente, pues ese documento deben de compartirlo en el foro correspondiente a cada uno de los equipos. Posteriormente, a la hora ya de calificar, yo voy a entrar a cada uno de los foros, voy a descargar el documento, voy a leer desde luego cada uno de los aportes y a partir de ahí comienzo, ¿verdad?, a asignar las notas de acuerdo a lo que la rúbrica de la actividad establece. Entonces, con esta actividad yo pretendo
o mejor dicho, se pretende que ustedes conozcan esta realidad que nos rodea, sobre todo en estos tiempos de COVID-19. Las dificultades tan grandes que las instituciones han enfrentado para darle seguimiento al proceso educativo. Y quiero que ustedes lo conozcan de primera mano. Si algunos de ustedes ya trabajan en algunas instituciones y quieren tomar como referencia esas instituciones, lo pueden hacer. Mientras la persona que le brinde la información, o si usted está inmersa en esos procesos, igual, ¿verdad? Puede compartirla. Y de esa manera, pues, conocer más de cerca esa realidad. Esa es la actividad que corresponde a la unidad número 2. Me preguntan, Mercedes, ¿se puede realizar en un colegio privado? Sí, Mercedes. Ahí mencionábamos que puede ser en un colegio, bueno, aquí solamente mencionaba que puede ser a nivel de básico, medio superior. En efecto, no mencionaba si era público o privado, pero sí, Mercedes, puede hacerlo sin ningún tipo de inconveniente. Me dice Susana, no me quedó claro si el grupo se debe anotar tanto en el documento como en el foro de consultas o solo con anotarse en el documento basta. Yo les recomiendo que mejor lo hagan en el documento porque eso ya me queda de referencia incluso para poder calificar, me queda mucho más ordenadita la información, así que por favor déjenla en el documento de preferencia. Y de ahí yo tomo los nombres para poder crear los foros grupales y que cada equipo empiece ya a trabajar en su espacio. A la orden, Susana. ¿Qué otra duda hay en relación a esta actividad? Recuerden, necesito que quede claro qué es lo que vamos a hacer con esta actividad número 2. Tienen que indagar, sí. Tienen que seleccionar una institución, sí. Tienen que seleccionar una persona de esa institución. Y si tienen un acercamiento, mejor todavía. Sé que los responsables de las instituciones en estos días están bastante ocupaditos, pero si hay un acercamiento o ya es conocido, creo que puede facilitar, ¿verdad?, ese proceso de consulta que se va a llevar a cabo. ¿Alguna otra duda, inquietud, comentario? ¿O estamos bien con lo que vamos a llevar a cabo? Si hay consultas, por favor, pueden dejarlas en el chat. Si no, pueden utilizar el micrófono. Me dice Miguel Ángel Llanes que todo está claro. Perfecto. Bien, entonces, si no hay dudas, creo que por esta ocasión nos quedaríamos acá. Si surge alguna inquietud, por favor, hagan uso del foro de consultas. Voy a estar siempre pendiente. Veo de que no hay ninguna consulta. Bueno, hasta hoy por la mañana estuve revisando y no había ningún tipo de consulta. Entonces, si surgen, por favor, háganmelo saber a través de ese medio. Me dice Susana, si las 2000 palabras son solo en la síntesis. Sí, Susana, solamente síntesis. Lo que es la recomendación general y la portada, pues ya es aparte. La síntesis que lleve 2000 palabras. Sean bien puntuales en lo que quieren dar a conocer a través de esos resultados, ¿verdad?, que hayan encontrado con esa investigación que van a llevar a cabo. Bien, nos dice Daniel, bueno, Daniel ya está despidiendo. Susana, de acuerdo, Susana. Bien, entonces yo creo que llegaríamos al final de esta sesión. Recuerden, cualquier duda, consulta que tengan, pueden dejarlas en el foro, voy a estar pendiente. Y a partir de mañana, en el transcurso de la mañana, se les estarán habilitando los grupos correspondientes a cada equipo y de esa manera ustedes puedan comenzar a trabajar en esos espacios. Es necesario que dejen evidencia de todo lo que van llevando o lo que van realizando y el aporte de cada uno es bien importante. Así es que vamos a dejar entonces esta sesión hasta acá. Les agradezco su espacio, les agradezco la interacción. Hoy vi más interacción que la sesión anterior, vi participación, también más asistencia en la sesión y eso es muy bueno. Así es que nos quedaríamos acá y pasen una feliz noche.